tardes, buenas noches, amigos del Taekwondo. Estamos muy contentos de compartir junto a todos ustedes una edición más de Taekwondo y TF Pro Fighters Estudio. Hola, Federico. Hola Diego, ¿cómo estás? Bueno, súper feliz de tener a los grandes maestros de Argentina. Bueno, como muchos saben, fui alumno, empecé en Taekwondo con el Máster Batrano y actualmente estoy con el Gran Máster Tigredo y un orgullo y una felicidad enorme tenerlos acá. Dos grandes exponentes del Taekwondo de Argentina y del mundo que tienen una larga carrera, que han sido maestros, inclusive de maestros, y bueno, que tienen unas grandes enseñanzas por transmitir. Nos acompaña también Roberto Torino. ¿Cómo estás, Robert? Muy bien, con mucha ansiedad por escucharlos. Como todos saben, son un libro abierto del taekwondo Argentina, de Argentina y del mundo. Y bueno, es octavo dan de taekwondo, más de 40 años de trayectoria, ha estado al frente de la selección argentina, así que oficialmente le damos la bienvenida, Master Marcelo Orlan. Bueno, muchas gracias a ustedes por la convocatoria y la verdad que un programa de este estilo me pone muy contento porque va elevando y dando a conocer lo que es el taekwondo en la Argentina y a nivel mundial. Para nosotros es un honor tenerlo acá. Agradecemos desde ya la predisposición que tuvo desde las primeras ediciones y bueno, por supuesto que tenerlo acá en esta primera edición de Estudio para Maestros es sin duda un gran privilegio para nosotros. Por otro lado, otro gran máster con una excelente trayectoria, graduado directamente en el Taekwondo Palace de noveno dan. Recientemente le damos la bienvenida oficialmente al maestro Figueiredo. Hola Diego, ¿cómo te va? Bueno, yo también quiero agradecerte principalmente a Federico, que la verdad que está haciendo un gran trabajo y esto de a través de este tipo de cosas, juntarnos con personas como Marcelo, que creo que hicimos mucho viaje, compartimos muchas cosas y la verdad que estoy contento y feliz también por estar hoy acá y bueno, vivir este momento junto a ustedes, ¿no? Hay mucha gente que los conoce a lo largo de toda su carrera porque han dejado huella, pero también hay muchas nuevas generaciones que lo conocen a todo lo que hay detrás de ustedes y muchos se preguntan, y un poco queremos también hablar de eso, ¿cómo fue su comienzo dentro del taekwondo? Bueno, particularmente yo comencé practicando karate porque estaba en el colegio primario y habían pasado repartiendo volantes como hacemos actualmente y el karate se nos hizo un poco monótono, así que en uno de nuestras salidas con mis compañeros tomábamos el subte y nos dirigíamos a caminar por Florida y Lavalle. ¿De qué año estamos hablando acá? Y estamos hablando casi hace 50 años atrás, cuando comencé karate. Y las salidas eran ir a caminar por Corrientes, por Florida y Lavalle. Y en el trayecto pasamos en el subte por la estación Pasteur, que decía Instituto Kumasawa, Instituto Pasteur, Pasteur 738. Así que bajamos con mis compañeros y me acompañaron a averiguar qué era el karate coreano. En esa época, sí, muchos no saben, el taekwondo se denominaba karate coreano. Exactamente. Entonces, como yo había practicado karate en el primario, estaba en el primario, había hecho karate, no nos gustó, ¿qué será el karate coreano? Y nos dirigimos por Pasteur, caminamos hasta el Kumasawa, subimos las escaleras, nos atiende la secretaria y averigüé y comencé a entrenar y de pronto era alumno del gran maestro Han Chang Kim, pero yo no sabía quién era. El tema es que a nosotros nos gustaban las artes marciales porque en esa época estaba de furor David Carradine con la serie de Kung Fu. Y nosotros que éramos menores queríamos ver Operación Dragón de Bruce Lee, pero no podíamos ir al cine porque era para mayores de 18 años. Así que Operación Dragón la terminamos viendo muchos años después, pero el incentivo nuestro era David Carradine con la serie de Kung Fu. Ese fue el motor para comenzar. Sin duda que los medios han tenido una influencia histórica en las artes marciales. Master Figueiredo, ¿cuáles fueron sus comienzos en taekwondo? Bueno, en realidad, el que le gustaba mucho las artes marciales era mi hermano más chico.
él siempre íbamos a ver películas de arte marcial. Y bueno, él salía y pateaba a Yopchai a los árboles, lo que aparecía. Y yo creo que en esa época era todo místico, todo misterioso, una cosa muy, muy especial. Así una vez pasamos por un lugar donde me dijeron que practicaban arte marcial y yo me encontré en un garage de alguien que enseñaba judo, Juan Antonio Sirigu, que era un personaje donde realmente era maravilloso porque él era naturista, hacía todo tipo de yoga, manejaba el físico, impresionante las cosas que hacía. Y arranqué con judo. Yo recuerdo que fui la primera vez y realmente me asustó un poco las caídas, ay, pero no, mi decisión ya estaba. Así que fui la segunda vez y me dijo, ¿cuándo quiere arrancar? Yo recuerdo estaba con un pantalón de corduroy, una remera, y le digo, ya, puedo arrancar así. Y así arranqué y bueno, un poco después creo que fue y sigue siendo un pilar muy importante en mi vida por lo que tiene la estructura de las artes marcial, que a veces uno tiene para arriba, para abajo, para los costados, y a veces no nos damos cuenta qué tan importante es. Y cuando comenzamos a comprender un poco lo que es la raíz de todas las artes marciales, creo que uno empieza a ser más consciente más allá, ¿no? De todas las cosas que viene pasando. Y bueno, nada, yo había una clase Sipal que me metía, menos Kung Fu nunca hice, pero siempre trataba de buscar por todos lados. Viajaba en esa época, iba a una provincia, lo primero que hacía era mirar dónde había un dojan, hacía judo, iba a judo, hacía karate y veía, seguía karate. Y la verdad que, o sea, el taekwondo, como dice Marcelo, hasta que alguien vino y pateó y nada, yo dije, wow, ¿qué es eso? Nunca había un Yopchagi detenido y que el tipo girara y me quedé impresionado. Y bueno, ahí arranqué a hacer taekwondo y bueno, nunca más. En una época yo hacía judo y hacía taekwondo. Y después, por supuesto, hacía boxeo, que tengo al hermano que era profesional de boxeo. Mucha agua ha pasado bajo el puente desde ese entonces, sin duda alguna, que en ese momento era un taekwondo diferente, desde la forma de enseñar hasta la estructura de una sesión, ¿no? De entrenar también, yo que cambió muchísimo, bueno, que los cuente cómo era el taekwondo de antes que entrenaban ustedes. Y realmente aprendíamos por imitación, porque ya el maestro Kim hablaba un español muy cerrado y estaba ya en la punta de la clase, así que yo aprendía mirando al compañero de al costado. De hecho, cabe destacar que no había clase de infantiles. Si eran clases muy numerosas, Sí, sí, clases muy numerosas, 40, 50 personas en la clase tranquilamente, lleno de punta a punta, pero cabe destacar que no había infantiles. Así que cuando yo comencé, había otro compañero mío que se llama Javier, éramos 2 niños al fondo de la clase. Había 2 horarios, de 7 a 8:30 y de 8:30 a 10. O sea, no existía horario infantil, no existía horario por la mañana. Así que fue Había piso de goma, no había, en ese lugar, en ese había tatami, digamos, tatami, tatami, que con acerrín, ¿no? acerrín abajo. Como en Chung había, sí, en Chung, en Urquiza había tatami hace mucho. Pero ese era un tatami más moderno de lona plástica. El antiguo era esa lona blanca de algodón que raspaba bastante. Que quedaba a los pies. De verdad. Era lona, era lona. Y bueno, de más está decir, no existía el uniforme de taekwondo, o sea, íbamos a comprar un uniforme. Yo recuerdo que el dueño de la revista Judo Karate, Miguel Ladilo, amigo nuestro, eh, tenían una casa de venta de indumentaria, de accesorios de artes marciales, y se llamaba Apolo, porque también era fisiculturista él, estaba muy relacionado con la actividad física. Y cuando yo fui a comprar mi uniforme de taekwondo, me atendió Miguel Ladilo, y le dije que necesitaba un uniforme para taekwondo y me dio un karate. O sea, porque es lo que había. es que los trajes nuestros de taekwondo, alrededor de los años 84 se desarrolló el árbol de la espalda, más o menos por esa época. Tenía uno así, en el 83 tenía uno con el que decía Taekwondo. Exactamente. Como uno
más ¿no? O lo que tenía acá, como un dobladillo acá y coderas, algo así, eso no era el En realidad la chaqueta se parecía mucho al estilo de Tan Soo Do, que era una chaqueta cruzada y que tenía como una especie de goma plum. Y vos mirabas y eso era una cosa, o sea, ya llegar a eso era como 2 o 3 calores más. Ahí, claro, y primero eran los parapegui, que la verdad que era impresionante lo duro y como a veces te raspaba. Y después, bueno, vinieron esos con notas tela que realmente parecía, como decía, era una cosa muy, muy linda. Hasta que después arrancaron los que eran los que son los actuales. Le corcábamos la palabra taekwondo con A. Eh, ¿Cómo se llama? Cuerina. trincheta. Con cuerina. ¿Cómo? Cuerina. Con Con cuerina. La cuerina y le poníamos taekwondo en la Lo espalda. armaban ustedes poniéndole Sí, taekwondo. Una manualidad. agarramos los karate y le poníamos taekwondo. No sé, Bueno, tampoco existían las protecciones. O sea, todos nuestros combates eran a mano limpia y a pie limpio, al principio era como pechera, ¿eh? con contacto. Yo peleé con pechera. Al principio era con pechera, no había guante. Pero en la competencia. Sí, no, en la En competencia. la pegaba con competencia. pechera. En el Doyan no había protecciones. No había 50 pecheras. No, 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 no. Y También- después aparecieron los guantes. También habían competencias en los que se unían diferentes exponentes de artes marciales diferentes. En principio no existía el torneo de taekwondo. En principio era una competencia de todos los estilos. Hasta que después, bueno, se hizo el torneo de los campeones, que fue algo grandioso, que se llenó Luna Par. Yo competí 2 veces en el torneo de los campeones. Y era una cosa tan diferente a lo que ahora, lo que recién decía, muy pocos tenían lo que era ese piso que ya era un lujo, tener una lona, o sea, era piso, piso. Entonces uno tendría que tener realmente unos pies bien duros como para poder entrenar. Y además el nivel de exigencia era otro, de flexión de nudillo, de fortalecimiento. Creo que era también mucho más intenso, distinto el trabajo que creo que se fue relacionando, me parece, un poco más con la educación física. Exactamente, es que el taekwondo viene del ejército. O sea, de ahí bien dicha la palabra, la frase arte marcial, ¿no? Porque el general Choi era un soldado con un cargo bajo, creo que era teniente, cuando empezó a desarrollar el taekwondo, y lo empezó a desarrollar con soldados. O sea, de ahí también viene el grado de rigurosidad que tenía la práctica. ¿Usted considera que una de las diferencias es que se ha perdido algo de esa rigurosidad? Eh, es diferente, porque una cosa es el arte marcial y otra cosa es la parte deportiva, ¿sí? En la parte deportiva tenemos atletas ahora, algunos que son muy profesionales, entonces llevan el taekwondo a un nivel altísimo, pero lo enfocamos desde el lado deportivo. Ahora, el arte marcial es un estilo de vida, ¿sí? La persona que está preparada para afrontar un desafío fuerte, tanto en un combate como en la vida. Real. No hablando de un combate físico, sino un problema. Un practicante de arte marcial, ¿cómo afronta un problema? Con su cabeza preparada para resolverlo y para no claudicar jamás. Esa es la mentalidad de un practicante de artes marciales. Entonces, el arte marcialista es una cosa y el deportista es otro, que pueden ir de la mano. Un arte marcialista puede realizar la parte deportiva como una parte recreativa. Y pues también el deportista tiene que tener muchas cosas de marcialidad o de perseverancia y sobre todo de disciplina, que son las cosas que te dan las artes marciales. Creo que eso, por eso creo que van de la mano. Contaba que en los comienzos no había un espacio para infantiles en específico. Entendemos también que no había, por supuesto, metodologías, clases específicas para esto. Y con respecto a eso, hoy en día vemos que es todo lo opuesto, es algo muy común y las categorías de niños y los niños que practican taekwondo como su disciplina son cada vez más. ¿Qué cree que el taekwondo ha evolucionado y se ha adaptado a esto? Y a nivel mundial, la población mayoritaria de taekwondo es infantil. O sea, el 70% de los practicantes son jóvenes.
¿Qué es lo que produjo eso? Que un arte marcial tan moderno como el taekwondo se popularice en el mundo, ¿sí? Ganándole al judo, ganándole al karate, fue la injerencia de los profesionales. O sea, los practicantes de taekwondo, que son profesores de educación física, psicólogos y médicos, hicieron que la enseñanza se institucionalice de una manera fuera de lo común. Y es lo que impulsó a Se da, la calidad de se da enseñanza. en colegios. Pensar que muchos colegios privados hablan de cuándo por los grandes beneficios que tiene. Yo lo que quiero destacar es esto, porque muchas veces hablamos de que hay muchos chicos entrenando, pero los chicos tienen que ver con quién, con su familia, con sus padres. Y yo veo, porque enseño en lugares que tenemos dos extremos, de lo que tienen mucho y lo que no tienen nada. Entonces, a veces es difícil inculcarle una disciplina, es difícil marcarle un límite. Y creo que lo que hace el taekwondo justamente cuando cumplimos con todo el protocolo es poner la semilla del límite, poner la semilla de la disciplina, poner la semilla del desarrollo que puede tener un chico. Entonces, muchísimos padres se dan cuenta lo importante que es que su hijo se vea involucrado, porque justamente le está marcando un camino. Yo a todos los chicos les digo que el taekwondo no solamente te va a servir para pararte bien, para ganar un torneo, te va a servir para la vida. Te lo hacen, si vos vas a jugar al fútbol, te va a servir taekwondo. Si vos vas a estudiar, te va a servir el taekwondo. Si vos cuando crezca, te va a servir taekwondo. Porque fíjense, si nos ponemos a estudiar o a pensar o a analizar un poco lo que son los preceptos del taekwondo, es increíble. No necesita más. Si nosotros pudiéramos desarrollar bastante los preceptos del taekwondo, el mundo sería otra cosa. Todos, ¿eh? Él, para construir un mundo mejor y más pacífico, dice uno. Ser la perseverancia, el autocontrol, la cortesía. Cuando nos ponemos a analizar todo lo que representan los preceptos de taekwondo, porque a veces lo recitamos o los chicos lo recitan, pero no saben la profundidad que tiene cada palabra. Si nosotros pudiéramos desarrollar cada palabra de lo que es el precepto más el juramento y pudiéramos guiarnos por eso, hablaremos todos mejores. Sin duda alguna. Y siguiendo también en la línea de esto, de esta diferencia evolutiva, mencionaba recién el torneo de los campeones. En cuanto a la educación, en cuanto al aprendizaje, a cómo se practicaba el taekwondo, bueno, fueron claras las diferencias que han manifestado. Y poniendo un pie en la competencia, que también un poco de lo que se va a tratar este programa del día de hoy, usted mencionaba recién el torneo de los campeones. Sí, en realidad lo que nos marca la competencia, creo que es subir en un escalón casi que o paralelo o diferente, porque si nos enfocamos solamente en eso y no estamos viendo todo lo tradicional, la riqueza que tiene Taekwondo, por ahí lo vamos a perder. Entonces, si nosotros pudiéramos cada vez unir más la competencia con lo que es el protocolo, sería maravilloso. Con respecto al torneo de los campeones, como antes, era como medirse contra esta escuela, como así como las películas, ¿no? Entonces estaban Cipal, Para tomar un poco de dirección, mucha de la gente que nos está escuchando no, no sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Claro, Usted mencionaba cuando yo puse perdón. una alerta con los médicos, se hacía en el Luna Park, pues eso está marcando nos está dando a entender que era un torneo como lo que nosotros, aunque estamos acostumbrados a ver todos los fines de semana, ¿no? Cuéntenos cómo era eso, En realidad, cómo se llegaba. lo que hacían ahí era convocar a la gente. Yo recuerdo que en esa época yo representé a MED. En principio éramos 5, los 5 que calificábamos, era obviamente que había más 200 cinturones negros, pero lo que calificábamos para poder competir a ese nivel éramos 5 personas y en la cual quedamos 2 y el único que terminó peleando fui yo. Con el consejo de mi maestro en esa época me dijo, no entre porque esto no es para vos. Pero nada, yo soy muy cabeza dura y porque en realidad el reglamento era de karate. Es más, a mí me tocó, para que tengas idea, yo tengo 1,70 m. Me tocó pelear contra uno de 1,75 m. Había ya divisiones de pesos, por ejemplo. No, en eso no había división de peso. No había división de peso.
Y bueno, el primer punto lo marqué yo, pero como no recogí la mano, no me dieron. El segundo también lo recogí. Porque hay reglamento de karate con el El de karate, o sea que tenía que sacar la mano. Y yo veo que en una foto el otro está así, la mano la tenía más o menos de acá, pero no me dieron porque no recogí la mano. Lo mismo pasó cuando le boté en la cara. Cuando el otro después me pegó, a tanta altura. Pero la verdad que fue una experiencia increíble, increíble. Pero fue una de las mejores experiencias. Yo no competí en un mundial, pero sí, obviamente tuve muchos alumnos. Pero, y después se hizo 3 torneos que se hizo solamente de taekwondo, WT y TF. Y yo clasifiqué en la zona y bueno, me echaron a la final porque yo venía de el torneo de la campeona, me pegaron un poquito fuerte y me acuerdo que me echaron a la final después de haber hecho 5 peleas y al final me echaron por exceso de contacto. Pero y después fue los 20 años de taekwondo y la fuerza del auténtico. O sea que ahí están los 3 lunapares que se hicieron, que fue tremendo. Sin duda otro taekwondo y siguiendo en la línea también de la competencia, ¿cuál es la diferencia más grande que hay entre la competencia de esa época, hace 20, 30 años atrás, y lo que usted ve hoy en día? Y en esa época no había, lo que yo noto que no había estrategia. O sea, no se enseñaba a combatir, se combatía. Cada uno hacía lo que podía. Distinto, mucho distinto. Mucho instinto y era totalmente diferente porque tampoco había una regulación de contacto. Entonces eran muy fuertes los combates. En el plano de ITF, el mundial que se hizo en Glasgow en 1984 fue el campeonato más fuerte que hubo en la historia. Todo el tiempo había knockout. Después del año 84 se empezó a regular el contacto. Con respecto a lo que está diciendo Marcelo, yo recuerdo que en el Luna Par había 5 primeros auxilios y los 5 siempre estaban cosiendo boca, porque en realidad era fuerte. El que entraba a pelear ahí realmente tenía que saber pelear, ser corajudo y ser consciente de lo que podía pasar, porque como decía él, no es que advertencia, punto menos, no, era una cosa muy, muy complicada, muy fuerte. Y además a través de los campeonatos mundiales también fueron mejorando las protecciones. No es lo único. Yo siempre comparo con muchos alumnos míos el tema de las protecciones, de los que tenían hilito, o que mucho más duro. Ahora, bueno, nuestra línea pelea con guantes de box, ustedes con un guante que es bastante acolchonado y sobre todo se cuida más al competidor. Y creo que también viene bien porque también ahora son atletas. Cambió también eso. Creo que se pelea con menos contacto, pero creo que hubiese sido más peligroso si no tendrían tanto control de exceso de contacto. Yo creo que es mucho mejor el sistema que se utiliza ahora porque se cuida la integridad del competidor, teniendo en cuenta que es una competencia amateur, ¿no? Cuando se compite por dinero, el, el golpe supremo es el knockout y no hay dudas, porque cuando deciden los jueces por puntaje, a veces uno entra con la duda. Pero en el caso nuestro, que estamos compitiendo, y no se compite por dinero, no tiene sentido poner tanto riesgo en un combate. Yo por lo menos lo veo así en este sistema moderno. Particularmente a mí me tocó competir en el Torneo de los Campeones, pero ya en otra edición. Hubo una edición del Torneo de los Campeones que compitió karate por un lado, taekwondo por otro, kung fu por otro lado. Y ya teníamos protecciones. ¿Y ese fue el que también presentaba a cada maestro un equipo? ¿Puede ser? ¿O ese fue Ese fue otro fue torneo. después? Ah, Ese fue otra competencia. Hablando específicamente del Torneo de los Campeones, la última edición fue así, separado por artes marciales. Creo que Federico está hablando de Pro Fighter, eso puede. no, no, hubo muchos torneos hace mucho NTA, tiempo. pero ¿Quiénes peleaban en ese de campeones? Y ahí no había división de peso. No, pero de los nombres más. Yo peleé con Juan José Zunini, peleó Mariano Bechara, creo que era Ricardo Rieiro y yo. Éramos 4. Y lo que yo quería destacar es que el primer campeonato mundial de taekwondo fue con pecheras, como decía Ernesto, a mano limpia y a pie limpio.
Eso fue en el año 76. Ya en el año 78, No, 64. no 76, en el 78 fue en Montreal. En el 78 fue en Oklahoma y fue el primer campeonato mundial que se utilizaron los protectores, que eran los famosos John Rhee. El que tenía un protector John Rhee era, Claro, el top. era un afortunado que tenía algún pariente que viajaba a Estados Unidos. Así que a partir del año 78 comenzamos con las protecciones de guantes y botas. Ya poniendo un pie también ahí donde usted nos lleva, que es los campeonatos mundiales. Usted tuvo la oportunidad de participar como competidor, como entrenador. Hoy en día también cumple un rol mucho más rotativo. Si tuviera que nombrar un campeonato mundial que usted recuerde y que haya marcado algo, ¿cuál es? Que haya marcado en la historia o en mí. En usted. Y el Campeonato Mundial de Malasia, en 1994. ¿Qué nos puede contar? ¿Tiene una anécdota acerca de ese campeonato? Yo agrego, era un equipazo. El máster, bueno, integraba el equipo, todos monstruos. Fue un sacrificio también cómo entrenaban, arrancaban las clases, no sé si 10 de la noche. 10 de la noche. También recontra fuerte, fue durísima también la selección porque había un montón de integrantes. Yo en esa época tenía 16 años, tuve la oportunidad de entrenar muchas veces con ellos y verlo yo cumplí un sueño, ¿no? Entrenar con todos monstruos que la verdad tenían un nivel increíble, y bueno, fue una experiencia para mí enorme y verlo también que le fue excelente también a todo el equipo en ese campeonato mundial. Sí, fue un campeonato increíble. Bueno, y que, bueno, cuente, llegaron a la final contra Alemania. Contra Alemania. Bueno, por un error de un fallo que estuvo mal dado en esa época, se definía por advertencia. Exacto. Ahí fue una advertencia que era para Alemania y en realidad la advertencia la marcaron para Argentina y como tenía 2 puntos ahí le dieron a Argentina 1 punto menos. O sea que por una mala advertencia marcada gana Alemania cuando en realidad tendría que haber ganado Argentina. Y no había salido de definir usted, Claro, Sí. ¿no? fue así, No, no, exactamente así no. es lo que yo digo. Primer combate perdemos. Entonces 2-0 para Alemania. Segundo combate perdemos. 4-0 para Alemania. Tercer combate sale Ricardo Rieiro y empata. Entonces, 1 punto para Alemania y 1 punto para Argentina. 5-1. Cuarto combate, Pablo Ferreiro. Lo miro a Pablo y le digo, si no ganas, no paso yo. Pablo Ferreiro gana 5-3. Me toca hacer la última pelea del campeonato mundial y la pelea la gano de punta a punta y me levantan la mano y gano. Entonces quedamos empatados 5-5. El reglamento de esa época decía que el equipo ganador era el que menos infracciones cometía en el último combate. En el caso de empate, En el caso de se definía se definían por las por las advertencias. reglamento absurdo, ¿no? El que lo escribió. Y que en esa época tampoco había, nadie lo había leído, ni marcador, no había ni tablero, los tableros que da vuelta a las advertencias. O sea, se marca el jefe de mesa, es el que marca las advertencias, como se hacía hace mucho tiempo. Entonces, una sola advertencia en los 2 minutos fue cuando lo saco al competidor alemán del cuadrilátero y están los videos, las fotos cuando el árbitro le marca la advertencia al alemán. En la mesa la anotaron al revés. En vez de anotarla para Alemania, la anotaron para Argentina. Ese fue el famoso error. Una advertencia maldada. Por una advertencia mal marcada en la mesa central. Más o menos como dije yo, Que si tuviera era diferente. que mencionar al competidor que más llamó su atención en ese campeonato mundial, ¿quién es? En ese campeonato mundial, bueno, se dio la caída de un ídolo, porque el ídolo nuestro siempre fue Paul Germain, el ídolo nuestro, y un compañero nuestro, Ricardo Rieiro, le gana en la semifinal. Que aprovechamos para mandar un saludo si nos está viendo a Maestro Rieiro. Y entonces, bueno, le tocaba competir
con el mejor competidor de ese momento de la historia. Y sí, ya 3 veces campeón mundial. Y bueno, siguió compitiendo. En esa época competir en 10 campeonatos mundiales era una locura, porque era cada 2 años. O sea, tenía una trayectoria desde el año 81. 81 en el Chaco. 81 en el Chaco salió subcampeón mundial. Y de ahí compitió hasta creo que el año 97, 99. Lo que pasa es que ahí tenía 16, 17 años, 18 creo, cuando peleó ahí en el Chaco. Era muy, muy chico, Él, muy chico. él fue una... Después fue adquiriendo una madurez y una experiencia que fue algo increíble porque eso era como su piso y después se fue subiendo y la verdad que pasó a ser un referente a nivel mundial increíble, no solamente por que ganaba, sino cómo ganaba la pelea, la técnica que hacía, realmente impresionante. Yo creo que también, no solamente por los campeonatos mundiales, sino porque marcó un estilo, una manera de pelear que todos, creo que los que estamos acá tratamos de imitarlo. Bueno, yo por lo menos nunca pude, porque un estilo muy habilidoso que pateaba, hacía cosas que bueno, solo él o todo su grupo lo podía hacer. Un estilo que De hecho, a lo largo de la historia no recuerdo otra persona que haya impuesto un estilo como él. Claro, David Kerr era bueno, llegaba, ganaba. Ganó más que él, David Kerr. No, David Kerr digo, 4 veces campeón mundial salió. Yo creo que los competidores de ese momento que se destacaban justamente era porque marcaban un estilo. Que por más que no hayan tenido grandes resultados, pero se me viene a la cabeza, no sé, Capilatu, no sé si David Kerr también, obviamente, pero se me viene a la cabeza Barada, que marcaron un estilo, una forma de pelear diferente, que nosotros lo admirábamos. No sé, en su momento me acuerdo de Barada, la forma en que presionaba, que era algo que no se veía tanto en ese momento. eh, Creo que es eso por ahí lo que nos marcó más, y hoy en día es todo mucho más parejo, probablemente hay competidores muchísimo mejores que lo que eran ellos, pero es todo más parejo y que ese estilo que después todos queríamos imitar era lo que nos gustaba y hacía mucho nombre de esos competidores. Lo que les propongo ahora es un ping-pong de preguntas y de respuestas en el que les vayamos preguntando tanto a nosotros como los chicos en la producción y que tengan respuestas simples. Y una pregunta con una respuesta, no sé qué les parece. me parece bárbaro. Perfecto. ¿Arranco? Sí, Una pregunta para los dos. ¿Cuántos campeonatos mundiales fueron? yo calculo unos 14 más o menos. Yo participé como competidor en 6 mundiales y 2 panamericanos. no, pero en total, como coach. Coach. En cuanto No campeonato sé, mundial. casi 40. Casi 40 campeonatos mundiales. ¿Medallas obtuviste en algún campeonato mundial? Sí. He obtenido medallas en forma, en combate y en rotura de habilidad. Mm. Pero fue el de rotura de habilidad, no me acuerdo. Lo tenían. Salimos... ¿Estás faltando datos? ¿Grecia? ¿Grecia o No, en Hungría 88, tercer Sí. puesto, y en Malasia 94, segundo puesto. en equipo con Fabio Bernardo, ¿no? Sí. Petroco, Pablo Zabalain. Pablo Salaín. Qué memoria, como tengo. Sí, sí. Me acuerdo que hicieron una exhibición en lo de Sofovich Exacto. Cuando volvimos de Hungría 88. con Sabrina Coimbra, que también Sí, pero no era Sofovich. Era, de hecho nos entrevistó Tinelli, que era el- sí, Conductor. no era el conductor. Pero. ¿No era Fernando Bravo? Puede ser. No, perdón. Badía y compañía. Fuimos a Badía y compañía y Tinelli era el periodista deportivo. 1988 estamos hablando, ¿no? Mejor competidor de la historia. Y por the main. Pues Germain, coincidimos. Y de la actualidad, ¿quién les gusta? Maxi Agüero. Y es muy bueno. Pero el año pasado en la Copa del Mundo ganó un muchacho de Canadá, O'Neill, Lo vimos. que salió campeón en formas de cuarto dan y campeón en combate. A mí me gustó. Muy bueno. Muy bueno. Muy prolijo, la verdad que. Y raro estilo de forma. No es tan el estilo de ustedes. Viene el karate. No, lo que pasa es que él compite en karate también. O sea, muy buen arte marcialista. Excelente. Robert, ping pong. Yo no tengo. ¿No tenés? No.
Mejor lugar donde, por estadio, por contexto, donde compitieron o estuvieron como coach. Malasia 94. Corea 92. ¿Qué fue lo más lindo que les dio el taekwondo? La familia. Yo creo que es algo muy, muy tenso. Para mí, lo mejor que me dio el taekwondo es, creo que afianzar mi raíz como para poder mirar de otro lado el taekwondo. Yo tengo un concepto de taekwondo muy, muy fuerte, como decía al principio. eh, es como el piso digamos, el pie en la tierra y de ahí que nazca todo, ¿no? Es una cosa muy, muy tremenda, lo que a mí me pasa, ¿no? Si tienen para elegir comenzar taekwondo de nuevo, ¿qué prefieren? ¿En la vieja escuela? Estamos hablando de la old school, porque no es de sus comienzos, o empezar ahora con los nuevos profesores, con otro sistema de enseñanza. ¿Qué les gustaría más para aprender taekwondo? Yo personalmente creo que viví todos los procesos, competidor, coach, juez, árbitro, todos, y creo que fue algo muy lindo lo que me pasó en todo ese trayecto, en todo ese camino, y creo que no volvería a empezar porque, no sé, el día que retroceda en el tiempo, porque no quiero perderme eso que viví. Obviamente que sí tengo proyecto como para poder, y sigo viviendo de una manera diferente, a través de la gente, a través de la gente que yo quiero, que vea o que compiten. Sigo poniéndome nervioso cuando va a competir un alumno. No sé, es una cosa muy fuerte, ¿no? Es que si tendría que elegir, elegiría hoy. Lo que pasa es que del pasado ahora se fue desarrollando. O sea, el taekwondo nace en 1955. Entonces no podemos comparar una actividad que se está desarrollando a un producto desarrollado como tenemos ahora. Si tendría que elegirlo, elegiría ahora. Empezar y competir lo mismo. Sí, sí. Está todo súper desarrollado y la tecnología ayuda una barbaridad. ¿Cómo se ven a futuro en el taekwondo? ¿Qué se ven haciendo? ¿O qué proyecto? Y yo me veo involucrado con el taekwondo más en un aspecto dirigencial, ¿no? Ya llevo, este año cumplí 43 años de docencia. O sea, me imagino que en algún momento mi lugar lo va a tener que tomar otra persona. Yo me veo dándole algo que necesite, porque los competidores o cualquiera que esté del otro lado, siempre hay algo que le falta. Y ese algo que le falta, poder leer lo que le falta al alumno o al competidor y poder llegar a darle eso, un aliento o toda la experiencia o darle seguridad realmente para que pueda desarrollarse como competidor, como persona. Eso es lo que hoy yo trabajo mucho, justamente tratar de nutrirme de eso como para poder volcar y seguir volcando a la gente. Si tienen que elegir un ítem para competir, ¿qué les gustaría hacer? Tienen que elegir uno. Combate. Por, por, ¿Y por qué? Porque el combate, más que vencer al oponente, primero uno se tiene que vencer todos los miedos de uno mismo. O sea, hay que estar preparado. Uno mismo tiene que haber vencido todos esos miedos y esas dudas para poder pararse frente a otra persona. ¿Por qué la forma más feo? yo creo que lo que dice Batrano está bueno, pero es como que yo viví ese proceso y creo que él también. Y pararse en un ring no es fácil, pero para que ser coherente con lo que estoy diciendo, la forma es como una lucha con uno mismo. La forma es algo, buscar la perfección de algo, buscar algo más de lo que a veces desconocemos. Y muchas veces vamos descubriendo movimientos y decir, wow, qué bárbaro. Hacer un movimiento nuevo, incorporar ese movimiento y que sea parte tuya, no solamente vivir una experiencia, sino que la experiencia sea parte mía. Y nada, no sé, a lo mejor tengo otra manera de pensar porque a lo mejor tengo unos años más que el maestro acá. Y mejor formista del antes y el de ahora. Mejor. Competidor de formas. Al. En cual.
Y históricamente la persona que más se ha destacado es Harold Asuka de Polonia. Y Armani Broner, también estuvo bastante tiempo, ¿no? No, no tuvo tanta. No. No, no. 6 o 7 veces campeón, 6 veces campeón mundial de forma. Esos son más de 12 años de estar en la cúpula. Muy bien. Sí, mucho tiempo, mucho tiempo. Y en la actualidad, En la actualidad, lo que habían nombrado antes, se emparejó mucho. Antes se destacaban los ídolos porque sobresalían del resto, pero la verdad que a nivel mundial la forma es muy pareja y el combate es muy parejo. Pero bueno, yo destaco este competidor de Canadá del año pasado. Primero en combate y primero en formas. Fue el único. Creo que la diferencia entre antes y ahora, que antes teníamos un referente, antes había como un faro, era ese, quiero copiar a ese. Y hoy, como dice Mazo Batrano, se emparejó tanto. Y creo que tiene que ver también con la tecnología, porque no solamente pasa en taekwondo, sino que pasa en todos los deportes. Hoy la información la tenemos todo, el tema es cómo lo desarrollamos. Entonces, al tener esa información y poder desarrollarlo de una manera global, como se dice, creo que se emparejó mucho. Entonces, es cuestión de entrenar para poder justamente llegar a esa explosión. Antes teníamos, como decíamos, luchador, decimos fulano, con forma, decimos sultano. Y hoy es como que más parejo todo. Yo, sinceramente, no veo un referente o una figura en el cual apuntar y decir este. A mí Shuri Khan me encanta, es un japonés que realmente increíble cómo hace la forma. O quizás no lo explotaron tanto como a Asuka, que está mucho más promovido, pero evidentemente no lo podemos quitar mérito porque es un fenómeno, a lo mismo que el japonés, ¿no es cierto? Pero para ser un poco, si tuviera que mirar o tener un referente, serían esos dos. siguen aprendiendo. Siempre, siempre. Siempre en los cursos internacionales, en la misma práctica y lo que pasa desde hace mucho tiempo, yo aprendo de mis alumnos, porque a veces uno olvida algo y al tener alumnos muy aplicados que también se capacitan mucho, uno acude como referencia, cómo era esto o de qué forma lo habíamos hecho. Eso es algo que siempre me ha gratificado mucho, ¿no? El desarrollo de mis alumnos, un poco sentimiento de padre, ¿no? Ver que el alumno a uno lo ha superado y sigue haciendo huella. Master. Hay una frase que dice, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Y si uno siempre está actuando como alumno, el maestro siempre está. Donde vos te pares, el maestro está. Vos vas a hacer una clase y aprendés. Yo tengo 4 hijos, maravilloso, y aprendo increíble. ¿Por qué? Porque son diferentes generaciones, como se llama. Hay un chiquito, a veces te quedas admirado, vos decís, ¿cómo puede ser? Entonces como que tenés que adaptarte a ese conocimiento y tenés que estar constantemente, no es lo que yo digo nada más. A ver, decime vos, me parece que siempre ese intercambio está buenísimo. Y más lo que tienen chicos saben que hoy es así, ¿no? Y los alumnos son como nuestros hijos, de alguna manera son como nuestros hijos. Todo lo que estamos acá, enseñamos, damos clase y sabemos el sentimiento que desarrollamos a nuestros hijos del taekwondo, ¿no? Es maravilloso. ¿Qué es lo más importante que le enseñó el taekwondo y que lo ayudó en su vida? Y yo creo que el general Choi, cuando desarrolló el taekwondo, si uno analiza un poco la enciclopedia del taekwondo, está todo muy sistematizado y esquematizado. Y mi cabeza funciona así. Entonces, yo aprendí a manejarme todo sistematizado y esquematizado, ¿no? Estructura, Es la estructura. sistema de estructura. Exactamente. No hay nada que haya quedado al azar en la enciclopedia del taekwondo. Eh, Formas de enseñanza, formas de evaluar, formas de hacer una exhibición, el combate, la defensa personal, sistema de enseñanza. Entonces, está todo contemplado.
Entonces, esa estructura yo creo que me la acomodó más el taekwondo y me manejo así en todo. La estructura que por supuesto uno lleva a cabo a diferentes ámbitos. Es totalmente. O sea, la prolijidad del taekwondo, la prolijidad de la forma pasa a la prolijidad de la higiene personal, pasa a la prolijidad de la casa, del automóvil, de toda esa estructura. Método de enseñanza, método de estudio. Coincido bastante con Marcelo. Yo creo que lo bueno que tiene Taekwondo es el sistema, más allá de la estructura. ¿Por qué? Porque tiene un sistema para que vos aprenda y tengas una guía. Si vos sos cristiano, que vas a leer la Biblia. Si vos sos taekwondista, tenés que estudiar sí o sí la enciclopedia. Entonces, lo bueno que tenemos nosotros es aprender el sistema y después, fíjense que la mayoría de veces no hablamos del ciclo de composición. La mayoría de veces, póngase los guantes, órale. Cuando nosotros nos ponemos a analizar, como decía el precepto de taekwondo, el ciclo de composición, está todo. Está absolutamente todo. Cuando nosotros analizamos y desarrollamos cada ítem del ciclo de composición, cada vez entendemos más el taekwondo. Porque si no lo hacemos y no lo practicamos y no lo ponemos en práctica, ¿qué significa? Vos podés saber de memoria, pero si vos no entrenás, hay tanto tiempo que inclusive te dice hasta cuánto tiempo tenés que tener para la graduación, no solamente para la graduación, no vas a existir como taekwondista. Ahí tenés el sistema, ahí tenés la Biblia. Vos tenés que tomar eso y hacerlo tuyo, como te decía, como todos los conocimientos o el aprendizaje que hacemos en la vida. Si no, no sirve. Les preguntamos mejor competidor de formas, mejor competidor de lucha, mejor coach que ustedes consideren. Puede ser actual o de la historia. Y bueno, históricamente se destacó el gran maestro Wim Bos, que fue un referente que después muchos coach de futuras generaciones lo imitaron. Yo no sé si determinar como coach o qué, pero la persona que a mí realmente me gustaba mucho fue Trent Kwan, que hizo a Paul Germain, y hizo todo, él generó, como él era ingeniero, él realmente desarrolló un sistema increíble, que es la que mejor interpretó ese sistema fue Paul Germain. Entonces, él generó ese sistema, lo tomó y fíjense en que él dividía todos los bloqueos, los golpes, o sea, hizo que hoy nosotros tuviéramos un sistema. Cuando te tira Job Chai, ¿cómo hace así? O cuando te tira, entonces todo es parte del sistema. Y cuando nosotros empezamos a analizar eso, uno dice, wow. Entonces creo que nos dejaron un montón de cosas. Obviamente no le quito mérito a Bim Boss, que hizo a tipo como Tapilatus, que realmente fue el más conocido, ¿no? Que fueron referente en la historia, por lo menos, de competencia. Técnica favorita de cada uno. Técnica favorita de cada uno. Técnica favorita. Y Yo, yo, Job Chai. ¿Cómo? No. Descendente y costado, de las dos. Eso. Sí, bueno, pero ¿cómo salió el alemán del cuadrilátero con el Job Chai? obviamente, puño. Sé cómo bloquear el Job para meter el puño, así que nada. No, te está descendente, te más descendente. Y Alejo la tira, me muero. Le sale, a mí me encanta. Cuando lo veo, lo comentamos siempre con Robert, cuando tira descendente, esas cosas, la verdad que aprende del maestro y del padre, es un orgullo enorme de ser. Ambos fueron coach de selección, ¿no? Sí. Ah, Con respecto, puedo volver un poquito atrás con la. Yo lo que quiero destacar es cómo personas que no son tan habilidosas pueden ser tan precisas. presente. No, no, en serio, es increíble. ¿Por qué? Porque tienen ese sistema tan hermoso. Figari, Gillo, son increíbles luchantes, en serio, no es porque estén acá. Pues si yo tuviera que hacer una votación secreta, obviamente, ya saben por dónde voy. Pero en serio, si hay algo que yo admiro, es aquel que le puede sacar piedra o le puede sacar agua a la piedra, ¿no? Porque bueno, mientras uno es muy habilidoso, cuestión de entrenar, pero la persona que realmente le cuesta un montón y tiene que desdoblar, wow, le genera algo impresionante, un poder tremendo.
Así que bueno, nada, quería destacar eso. Hoy tenemos un desafío para ustedes, Bien, pero antes de todo esto, me gustaría cerrar esta parte contándonos y llevando todo esto de lo que estuvimos hablando a lo que nos trae hoy en día, que es el Pro Fighter. Hace 2 años comenzó esta iniciativa, hemos tenido la suerte de que formen parte de esto ambos, desde sus diferentes roles, y queremos también que nos cuente cómo ven esto dentro de la evolución de Taekwondo. Y realmente yo lo hablé con Federico desde un principio. La costumbre argentina de ver boxeo el sábado de la noche en casa. Yo de chico miraba boxeo con mi padre, sábado de la noche. Y poder llevar lo que nosotros amamos, el taekwondo, a la tradición del sábado de la noche, para mí fue una idea increíble. Entonces, desde mi lugar voy a apoyar en todo lo que pueda para hacer que el taekwondo se popularice y la gente quiera ver taekwondo sábado de la noche en la casa. Máster. Bueno, yo vi un poquito para atrás. Yo en un momento hablo con Federico y le digo, Federico, me gustaría tener a los mejores competidores y vamos a hacer unas peleas pactadas. Y yo digo, yo creo que el que puede conseguir eso sos vos. Y obviamente ahí empezaste a aspirar porque no era fácil en principio. Y bueno, arrancamos con las peleas pactadas y después nació Pro Fighter, y que es algo realmente que creo que superó un montón de cosas. Lo primero que superó la división política que a veces no nos deja estar y mostrar a nuestros mejores exponentes en un país donde somos muchísimos taekwondistas, y creo que a través de esto, o sea, me parece a mí, por ahí digo algo que no le va a gustar a alguno, pero que hay que ser un poco egoísta o muy egoísta para no dejar que el alumno se suba ahí para medirse con los mejores. Yo quiero que mi alumno esté ahí. Es más, preparamos, tengo algunos alumnos, y digo, ¿qué te gustaría? El caso de Pablo, él me dice, yo quiero que mis alumnos estén Pro Fighter, porque sabe que si llega ahí, es alguien que realmente superó un montón de cosas. Y llegar a ser Pro Fighter, wow, obviamente que me encanta. Me parece bárbaro y espero que siga por mucho tiempo. no, y se vienen cosas nuevas. Prepárense para el año que viene, porque viene. Se le contó, pero no se puede decir nada todavía. No, no ¿verdad? sabemos, ahí tiro un par de bombas, tengo. De lo que sí podemos hablar, Sí, bueno, ellos saben que es bastante de la historia de ustedes, nunca se enfrentaron, pero hoy van a tener un desafío. ¿Sí? es el desafío de maestros. Sí, a mí me parece bárbaro, siempre y cuando yo pueda manejar los desafíos, lo sé. Este desafío lo va a poder manejar porque va a ser justamente ahora, estamos hablando de 3 enfrentamientos. El mejor de esos 3 enfrentamientos va a ser el ganador del desafío. ¿Están preparados? Siempre listo. ¿Sí? Vamos con el primero de estos 3 desafíos. Bueno, ¿Listos? ¿Quién puso? Se me puso el tigre, Ernesto. Yo ya estoy. Ahí va, vamos. Máster. Bueno, llegó el momento de demostrar todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. Momento de que comience el desafío de maestro. Esto es Taekwondo y Pro Fighter. El desafío, ¿está preparado? Sí, ya arrancó Figueredo con toda en 360 de Batrano. Batrano. Batrano Figueredo no se levanta. Ahora, Taekwondo lo vale abajo. ahí va. Barrida, bien. Todo junto. Ahí está. Ahí lo boxeo. Todo junto. Lo boxeo, mirá. no, ¡Lo logré! ¡Vamos! Knockout de Batrano. Ahí está. Ahora viene el segundo round. Arranco con las manos, Toda, Vamos. Mano. Mirá, ahí está. Parece abuelo. Le di una Ahí está. indicación. Mirá, ahí abajo. está. Es Bien. espectacular, mi maestro Ernesto Fideo. Son 5 puntos. Tomá. Te boxeo. Ahí va, y pegue. Idolio. Oh, 60. Idolio. Ahí va. 60. No. Vale, loco. ¿Y qué le dijo que le gusta la forma?
acaba de ganar este primer desafío, este primer juego en el desafío de maestros Master Marcelo Batrano. Así que bueno, se estrechan la mano, reflejando todos los principios que el taekwondo les enseñó. Y vamos por el segundo. Vamos por ¿Están el preparados? Se viene el segundo desafío de maestros. Es momento de tirar al aro. Vamos para ahí. Bueno, seguimos con el desafío de maestros. Ahora esta segunda etapa es el mejor de 3. Esta va a ser la segunda etapa y son 5 tiros cada uno. El mejor de 5 es el ganador de este segundo punto. ¿Están preparados? Sí, sí. supuesto, ¿Quién sí, empieza? Hacemos un sorteo. Grandmaster elige 500 o Flor. 500. 500. Bueno, si gana, usted puede elegir empezar. Si cae canto, gana. gano yo. Dale. Flor. Ganó el Master Batrano. Yo, empieza usted, pero Sí, quisiera saber cuál es el premio del desafío. Bueno, hay un premio sorpresa. Ah, el premio sorpresa. Vamos, Master. Usted No, empieza. usted, No, Master. yo gané. Ah, ¿vos ganaste? Yo gané, elijo. Ah, pensé que ganaba. Un tiro cada uno de esta línea. De ahí. Batrano. Arrancó diciendo no, yo con la pelota no. Dijo que no sabía. La pelota no es lo mío y Hace dos de la derecha adelante se la recogió un poquito el tuyo y Me parece que me mintió. Master Batrano que se perfila, pega en el palo. Bien. Segundo tiro para el Master Figueredo. Muy cerquita, muy cerquita. Vamos, en busca del empate. Segundo. Bien. Empate para el Empatado. Marce. Va el tercer tiro. Estamos sufriendo, digo. En el tercero. Me quiere poner nervioso tan cerca. No, para nada, ¿cómo te voy a poner nervioso? Se pone presión. Bien. Oh, me cargó. Limpio. A ver cómo hizo. No se vale doble. Vamos, vamos, chica, que vamos empatados. No se vale doble. Tercero. Oh, por este sabe, en serio. No, Cuarto tiro del Master Figueredo. lo vi en YouTube. Último tiro. Pasa que miré el tutorial antes que viniera para acá. Tiene que invocar, Master. Sí o sí. Voy a invocar. 3-2, ¿no? No, dos. Los dos. No, 2-2 vamos. 2-2. Ah, tiene que invocar ahora y si invoca. Si invoca ahora gana. 2-2. Si invoca ahora. 3-2. Ay, bueno. Un tiro cada uno. Tío, desempate. Lleva 3-2. Ganó Batrano. Pará. Va a ganar si la mete ahora. Yo me perdí. Reconozco que estoy perdido. ¡Ah! Aplauso para el maestro, ganó. Bueno, ganador maestro Batrano entonces del desafío número 2. Vamos a cerrar con el último de 3 al ping pong. ¿Listos? Después podemos elegir un desafío. Lo podemos ver. Lo podemos ver. Ok. Vamos. Esto lo voy a tirar para Final de desafío de maestros. Listo, Master Batrano. Preparado. Listo, maestro Figueredo. Que comience el desafío. Vamos a empezar. Por el saque, pasando un estilo particular del Master Batrano. Ya cuando agarró la tablita, Bien. saca Master Batrano, cruzado. Sí, son 7 puntos. ¿Lo sacó? Termina- Hago yo. Gané. termina en Toma, toma. Vamos. Concentrado. Bien. Bien. 1-0. Master. Pará, ¿tienes que picar? Pasa. Sí, no pasó nada, no, ahí está. Que saque el que quiera. ¡Uy! ¡Devuelve! ¡Ah! Bien. 2-0. 2-0, gana Batrano. Baja la pelota levemente. El estilo de Master Batrano es lugar a que pase. Ahí Y agarró de ahí.
Dice que no sabe, pero de a poquito va tirando. 3-0 Batrano. Va tirando magia. Tengo que pegar acá, te le- Que pique primero acá abajo. Pica en la cancha. Bueno. Primer punto. Vamos. Para Figueredo. 3-1. 3-1. Batrano. Sí, puede rematar alguna, puede. Bien, 4-1. A saca Figueredo. Bueno, sí. Oh, Casi. 4-2. 4-2. 4-2. Ah, Bien. ¿listo? 5-2 a 7. A 7. 5-2. Anda, 6-2 y el 6-2. último. Match point. Match point. Saca Master Figueredo. ¿Qué te saca? Mira. Uno más, no ese. Batrano. Ganador maestro Batrano del desafío de maestro. Muy bueno. Ah, ya me está haciendo. Se estaba yendo. Así terminaba este primer desafío de maestro, realmente un éxito. Felicitaciones, Máster Marcelo Batrano, también Gracias. maestro Figueredo, que lo dio todo. No fue suficiente en esta ocasión, pero sí nos dejó unas grandes enseñanzas, una idea original de Federico. Bueno, enormemente agradecido a mis dos maestros. Nunca se los dije, nunca los tuve juntos y tener una charla así, de agradecerle por todo este tipo de enseñanzas que me dejaron, no solamente en lo competitivo, sino que me formaron como persona. Bueno, y agradecerles nuevamente por estar acá en este programa. Bueno, seguramente va a haber otros desafíos, otros proyectos y bueno, estoy seguro que voy a contar con ustedes. Bueno, se me pone la piel de gallina no solo por compartir este momento, sino por verte emocionado como te vemos de acá. Aprovechar este momento, sin duda alguna, antes de hacer el cierre, Máster, les quiero pedir que le dejen un mensaje a todo aquel practicante de taekwondo, competidor, no competidor, aficionado, que nos está viendo desde su casa. ¿Cuál es el mensaje que usted le gustaría dejar? Bueno, yo lo que puedo decir es, si no hiciste taekwondo, o si no haces taekwondo, a empezar a hacer taekwondo. Y si dejaste, estuviste haciendo, volvé a hacer taekwondo. Y si ya haces taekwondo, realmente empezá a estudiar, empezá a sentir, no solamente que te motive el hecho de que pueda competir, sino el hecho de lo bien que te hace, de la conexión que tenés con vos mismo y te va a servir realmente para mucho. Con respecto a los chicos, yo no me puedo olvidar, le quiero dejar esto, en una conferencia que dio General Choi, yo le pregunté qué opinaba, por qué había tantos chicos entrenando, y él, recuerdo perfectamente lo que dijo, los chicos que empiezan a hacer taekwondo se van a estar liberando de un montón de cosas, y todos sabemos cómo está el mundo. Si nosotros descubrimos o hacemos que nuestros hijos puedan descubrir el taekwondo, el verdadero taekwondo, con un buen maestro, seguramente que se van a estar alejando de un montón de cosas que no debería ser. Muchas gracias por su mensaje, maestro. Hemos aprendido mucho, ha sido realmente un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Máster Marcelo Batrano. Bueno, hay que ponerse del lado de cada uno, ¿no? En el caso nuestro, el taekwondo es nuestra vida, ¿sí? Ha sido nuestra vida. Pero la mejor recomendación que yo les podría dar es que al practicante de taekwondo o de algún arte marcial, ¿sí? Que esa enseñanza que nos deja la podamos traspolar, ¿sí? A la vida. O sea, lo que aprendemos en taekwondo o en cualquier arte marcial no es para el arte en sí, sino es para el desarrollo personal. El taekwondo es una actividad formativa. Por eso en mi organización tenemos una frase que desarrollé hace muchos años, que el taekwondo es un estilo de vida, un modo de pensar. Así lo tenemos.
Gracias, maestro. Realmente, bueno, un placer compartir este momento con ustedes. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Federico. Gracias a toda la producción. Y sobre todo, gracias a cada uno de ustedes que nos siguen desde ese lado, que nos acompañan. Tenemos mucho más Taekwondo y TF Pro Fighters versión estudio. Nos vemos en la próxima edición. Ahí arranca. Después de la cadera vino esto, ¿no? Estoy buscando nuevos rumos. Por favor, no le digan, no lo halaguen porque va a empezar bien. Yo sé el mejor. Después de la cadera. Fue buena la idea del juego. Es divertido, ¿no? Los desafíos, No fue sé, divertido. yo ya estaba horrible. Más tipo de baile, algo así, ¿no? Yo le dije algo de baile. Este averiguó qué puede hacer Marcelo. Yo cuando lo vi que agarró la paleta ahí ya dije. Dale, vamos, dale.